Quien ejerza el poder carece de importancia con tal de que la estructura jerárquica continúe siempre siendo la misma. El partido ambiciona el poder en sí mismo. No le interesa el bienestar ajeno, sino únicamente el poder, dijo O'Brien, que es uno de los miembros de este comité interno que ostenta mucho poder dentro del partido, ¿no? Y continúa. Sabemos que nadie toma el poder con la intención de renunciar. El poder no es un medio, sino un fin. Nadie instaura una dictadura para salvaguardar la revolución, sino que la revolución se hace para instaurar una dictadura. ¿Cuál es su herida de nacimiento? El tipo 8 que lo podemos ver en la sociedad, porque la sociedad es un reflejo de cómo somos, ¿no? Es la búsqueda de poder. Es la obsesión por el poder, por el control. ¿Qué le pasa al tipo 8? ¿Qué nos pasa a los humanos? Porque todos tenemos esta herida. Es la sensación de vulnerabilidad, de indefensión. Tenemos tanto miedo que nos hagan daño que queremos ponernos en una posición dominante. Tenemos tanto miedo a que los demás nos controlen y nos dominen que inconscientemente lo que buscamos es controlar y dominar. Y al final, esto se acaba convirtiendo en algo que es totalmente histórico, que es una lucha constante por el poder. Y esta lucha se va sofisticando y se va estilizando. Y ese poder va dando forma a sistemas, ideologías. Y finalmente llega un momento en que se materializó en forma de un Estado, ¿no? Que rige, insisto, en las relaciones humanas, en estas jerarquías, en estas pirámides, para ver realmente quién tiene el poder, qué se hace con el poder. Y como dice el autor, el poder es un fin en sí mismo. Es decir, tener el corazón roto, viene de corromper, es una metáfora de ser una persona inconsciente, desconectada del ser, desconectada de esa dimensión espiritual, de esa dicha, de esa conciencia que te ayuda a autotrascenderte y que te ayuda a verte a ti mismo como un medio para servir a tus semejantes, pero porque eso te aporta un bienestar supremo. El uso del poder comienza cuando el individuo, el ciudadano, es dueño de sí mismo, es soberano de sí mismo, es poderoso porque se ha conquistado a sí mismo, se ha liderado a sí mismo. Su mente, sus pensamientos, sus emociones, ha sido capaz de liberarse de su propia mente, liberar su propio pensamiento. Eso es una persona soberana, eso es una persona que se gobierna, eso es una persona poderosa. Y esto es una amenaza para cualquier Estado. Un individuo libre, un individuo soberano, un individuo poderoso. Ningún régimen totalitario lo quiere. Va a hacer todo lo posible para generar todo lo contrario, ¿no? Todo Estado totalitario lo que genera es un condicionamiento, que no educación, totalmente antisubversivo, antirrebeldía. O sea, no hay nada más rebelde que un niño y que una niña. Los que sois padres lo habéis verificado. Nunca olvidaré a mi maravilloso hijo Lucas, que curiosamente es un 8 del enneagrama, cuando con 4 años se me ocurrió decirle en invierno: Lucas, ponte el abrigo que hace frío, que si no te constiparás. Y me miró por primera vez en su vida, cuando me miró así, y me dijo: yo mando en mi vida. Y se fue sin el jersey y sin el abrigo puesto. Voy a pensar en Orwell, coño, iba un niño libre de la tiranía de su padre y le vi con admiración irse hacia el constipado y digo: no pasa nada, ¿qué más da un constipado? Qué cabrón, o sea, para él soy un gigante. Un tío que miraba así y no se dejó sorprender. En eso estamos, madre mía. La primera figura de poder, el primer estado que conoce todo niño es la figura de su padre, de su madre, ¿no? Que decimos que lo hacemos todo por ellos, pero hacemos todo menos dejarles ser ellos mismos, ¿no? Y todo esto va calando. No hemos sido educados, no hemos recibido educación, ninguno de los que estamos aquí. Hemos sido condicionados, adoctrinados, programados para perpetuar el orden social establecido.
el statu quo, la forma normal a la que estamos acostumbrados de pensar, de comportarnos. Nuestros padres han hecho con nosotros lo mismo que sus padres hicieron con ellos. Educar es extraer el potencial innato que reside dentro de cada niño, de cada niña. Es esa semilla, es esa psicología del innato que puede florecer, que puede llegar a manifestarse en forma de singularidad. La educación de verdad te hace libre. El condicionamiento al que estamos acostumbrados te esclaviza tu mente, esclaviza tu pensamiento. Y de eso, como veremos ahora, se aprovecha el totalitarismo, ¿no? Aquí lo hace con el Estado, ¿no? Dice, los niños y las niñas iban vestidos con pantalones cortos, de color azul, las camisas grises y los pañuelos rojos del uniforme de los espías. Hoy en día casi todos los niños eran horribles. Lo peor era que organizaciones como la de los espías los convertían sistemáticamente en salvajes incontrolables. Y sin embargo, eso no producía en ellos la menor tendencia a rebelarse contra la disciplina del partido. Al contrario, adoraban al partido, adoraban al hermano mayor y adoraban todo lo que tuviera que ver con él. Para ellos todo era como un divertidísimo juego. Toda su agresividad se volcaba hacia afuera, contra los enemigos del Estado, contra los extranjeros, los traidores, los saboteadores y los propios hijos. Y con razón, pues apenas pasaba una semana sin que el Times, que era el periódico de esta novela histórica, publicara un párrafo explicando cómo algún mocoso fisgón, un héroe infantil, era la expresión que utilizaban generalmente, había oído alguna observación comprometedora y había denunciado a sus padres a la policía del pensamiento. O sea, se lo creen todos, son esponjas, van absorbiendo tu forma de ser, tu forma de pensar, y todo eso se hace a través del sistema educativo virtual. Pero llega un momento en el que esa cassette, esa mente en blanco, ¿no? Hemos insertado tanta información, tantos conceptos, tanto condicionamiento, tantas creencias. Con esas, como he dicho antes, hemos creado inconscientemente nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, nuestra identidad. Es tremendo que un ser humano haga lo revolucionario, que es cuestionar su identidad, cuestionar lo que cree que es. Eso es tremendamente doloroso, porque además eso te deja huérfano, te deja vacío, te deja con un miedo de decir, bueno, esto es lo que conozco de mí, y si no soy esto, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿No? Por eso, en general, no iniciamos este camino de autoconocimiento hasta que nuestra situación es insoportable. Hasta que entramos en la noche oscura de Adán, en una saturación de sufrimiento, una profunda crisis existencial, donde la comodidad, lo conocido, la careta que nos hemos puesto, ya no nos aporta tanto. Nuestra torre de comodidad empieza a ser incómoda. Y por tanto, nuestro sufrimiento, nuestro malestar, nuestro vacío, nuestra angustia, empieza a ser superior a nuestro miedo al cambio. De esto se aprovechan los estados totalitarios, de nuestro miedo al cambio y de la educación. El Estado sigue regulando, dictaminando qué se ha de poner en la mente de los niños. Os lo digo que estoy empezando un cole y me estoy leyendo las leyes, y las leyes están escritas por burócratas en Cataluña, en España, en la Unión Europea, y dictaminan realmente qué se ha de seguir metiendo, inoculando en la mente de los niños. Y pobre de ti, como se te ocurra salir de este currículo oficial, porque puedes acabar en la cárcel. No solo multa, en la cárcel. Como se te ocurra educar a tus niños fuera de lo dictaminado por las leyes escritas, insisto, por el Estado. Por lo cual, realmente, si queremos ser agentes de cambio en la sociedad, hemos de cuestionar nuestras creencias, hemos de cuestionar la versión oficial para empezar a ser mucho más libres. Recordemos, no hemos sido educados, hemos sido condicionados, no tiene nada que ver. Una tercera pata de este estado totalitario es la manipulación informativa. Los medios de comunicación masivos, ¿no?, que manejan esta información a través de la televisión, de la radio, de la prensa, a través de cualquier canal que pueda tener un impacto masivo en las mentes de los ciudadanos. Si tú controlas los medios de comunicación masivos, tú controlas la narrativa.
Tú controlas la versión oficial, tú controlas lo que potencialmente quieres que piense la gente. Si la gente está dormida, hipnotizada por su mente, cuando tú les inoculas pensamientos, conceptos, ideas, estas empiezan a germinar. Y llega un momento en el que una gran mayoría de personas empieza a comulgar, empieza a pensar, empieza a perpetuar esa supuesta verdad, que igual, como veremos, es un conjunto de mentiras, pero pobre de ti como te atrevas a cuestionar a los esencial. Madre mía, el linchamiento social que te cae. Y utilizan a expertos de turno para avalar las tesis que comulgan con las agendas de esta clase dominante. Acordaros que todo es un juego de poder, todo es una lucha de poder, todo está hecho para dominar y no ser dominado. Ahora tenéis que preguntar realmente quién está ganando esta partida. Manipulación informativa. ¿Qué decía Orwell? Día y noche las telepantallas que había por todas partes, entre todas las cuales como veremos vigilaban, controlaban. Día y noche las telepantallas machacaban los oídos sin estadísticas que demostraban que la gente hoy tenía más comida, más ropa, mejores casas, mejores formas de divertirse y que vivía más tiempo. Trabajaba menos horas, era más grande, sana, fuerte, feliz, inteligente, educada que hace 50 años. Ni una sola palabra de lo que decían podía demostrarse o rebatirse. Al final, el partido anunciaría que 2 y 2 son 5 y había que creerlo. Su filosofía negaba tan directamente no solo la validez de la experiencia, sino la propia existencia de la realidad externa. El sentido común era la peor elegida. El gobierno, el Estado, dictamina lo que se ha de pensar. El gobierno, el Estado, dictamina lo que es cierto y lo que es falso. Y todo esto utilizando un concepto fascinante que es el doble piensa. Encontré un parrafito que resume de forma muy filosófica, muy metafórica, esta idea filosófica de Orwell, ¿no? Dice, su imaginación se deslizó por el laberíntico mundo del doble piensa. Saber y no saber. Tener plena conciencia de algo que sabes que es verdad y al mismo tiempo contar mentiras cuidadosamente elaboradas. Mantener a la vez dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer en ambas. Utilizar la lógica en contra de la lógica. Repudiar la moralidad en nombre de la moralidad misma. Creer que la democracia era imposible y que el partido era el garante de la democracia. Olvidar lo que hacía falta olvidar y luego recordarlo cuando hacía falta, para luego olvidarlo otra vez. Esa era la mayor sutileza. Inducir conscientemente a la inconsciencia. Y luego, una vez más, volverse inconsciente del acto de hipnosis que acababas de realizar. Incluso la comprensión del término doble piensa implicaba el uso del doble piensa. Aquí a lo que se refería Orwell, y de hecho el adjetivo orwelliano se utiliza en muchas ocasiones para hablar de los eufemismos que se utilizan para justificar en el nombre del Estado, en el nombre del poder, pues todo tipo de decisiones, conductas, comportamientos que, como iremos viendo, no están alineados con el verdadero bienestar de la población, sino para perpetuar los intereses de una élite dominante. Me viene a la cabeza el estado del bienestar. Pagamos impuestos para promover el estado del bienestar. Y pobre de ti, como tendrás que cuestionar esto, porque los ciudadanos se dicen, oye, me estás quitando a mí. Cuando en realidad ponemos la lupa y vemos qué se hace con los impuestos, cómo se corrompen, cómo se malversan, cómo se defraudan, ¿no? Pero toda la demagogia, todos los discursos, toda la narrativa está orientado para que nosotros, los políticos, el Estado, simplemente somos un intermediario para generar riqueza a la población, para repartirla igualitariamente, para promover oportunidades, para promover esa favorita, una educación gratuita de calidad. Ni es gratis ni es de calidad. La pagamos todos de nuestro bolsillo y es un condicionamiento que mantiene a la población desempoderada. Pero claro, estamos tan acostumbrados a ir todos estos conceptos del doble piensa que al final es realmente tiene sentido, ¿no? A través de estos eufemismos que no cuestionamos, ¿no? Es que es tremendo las telepantallas, el ruido mediático, la desinformación que hay constantemente en nuestras vidas. Llega un momento en el que muchas personas dicen, no puedo confiar en las instituciones.
No puedo creer en la versión oficial. ¿Y entonces en quién puedo confiar? ¿Y entonces en quién puedo creer? Pues en ti mismo. Decía Krishnamurti, la verdadera religión consiste en creer en uno mismo. ¿Quién cree en sí mismo? ¿Quién se escucha? ¿Quién se cuestiona? ¿Quién realmente obedece los dictados de su corazón y se atreve a cuestionar la versión oficial? A salirse del camino trillado. A realmente atreverse a seguir su propio camino, ¿no? Ya no son los de arriba. Es que se habla de que somos ovejas que no necesitamos pastor. Es tu propio entorno que te llama raro, loco, fracasarás. Intentamos meternos el miedo los unos a los otros cada vez que nos salimos de ese status quo, de ese orden social establecido, que es el camino, la forma de pensar, lo que realmente le interesa a los estados totalitarios que en un momento dado los ciudadanos hagamos para perpetuar el orden social establecido, para no perder ni un gramo de pelota de poder. Todo es una lucha de clases. Y hoy más que nunca, ¿no? Aquí viene mi parte favorita. Están relacionados los conceptos. El totalitarismo se asienta sobre un concepto interesantísimo que es la hegemonía cultural. La hegemonía cultural. Que básicamente consiste en usar el lenguaje como un arma. Es usar el lenguaje para controlar el pensamiento, manipular el pensamiento. Ya no tienes que utilizar la fuerza y la violencia directamente. No hace falta ser una persona agresiva. ¿Cómo puedo controlar a un pueblo sin que se dé cuenta de que está siendo controlado? No gritando, manipulando sus pensamientos. Siendo el creador de esa narrativa, de esa historia compartida, ¿no? Que intenta explicar ciertos hechos que ocurren en nuestra existencia, en nuestra realidad, y de pronto empiezas a escuchar una cantarella por parte de los medios de comunicación, por parte de partidos políticos, por parte de supuestos expertos, y empieza eso a convertirse en una conversación y sin darte cuenta, sin venir a cuento, en una cena, estás ahí bebiendo con un amigo y alguien saca el tema, porque ha salido en las noticias. Y pobre de ti que no estés informado. No escuchas las noticias de verdad, Hablo por la democracia. Informado, es hacia adentro, fórmate, transfórmate, viene de dentro. Eso es una desinformación. Tiene que ver con unos intereses, con unas agendas dominantes. Entonces, claro, se hacen con esa hegemonía cultural, se hacen dueños de un relato, de una historia. Esto es lo que está pasando. Aquí es donde quiero que prestéis atención. No miréis allá. No pienses en esto. No, esto es lo que hay que pensar, esto es lo que ha pasado. Venga, día tras día, hasta que llega un momento en que las personas empiezan a hablar de ello como si fuera propio. Y cuando escuchas a alguien, ya sobre todo, veo gente más jovencita, a partir de los 40 años veréis que la gente ya no dice nada propio, todo son creencias. Abren la boca y yo les veo como ventrílocos. Y veo las noticias de la televisión hablando a través de ellos. No hay libertad de pensamiento. ¿Esto que estás diciendo lo has pensado de verdad? ¿Lo has analizado? ¿Lo has comprobado? ¿Lo has diseccionado? ¿Te lo has cuestionado? ¿Lo has verificado? O sea, científicamente lo has comprobado. ¿Esto es verdad verdadera de la buena? ¿Cómo lo decía en Telecinco? Me recuerda a mi madre que en paz descanse. Siempre veo la imagen de ese paquete de galletas llenas de azúcar refinado chunga que nos mata y nos envenena, pero se llaman digestive. O sea, no se llaman digestive. Son súper sanas. Entonces él se lleva los ingredientes. El principal ingrediente es el azúcar y los que testosterona cuando llevas estas palabras raras. Ojo. Y me digo, no, que se llama digestive. ¿Cómo se va a llamar algo que es digestive y que no es sano? No quería escuchar. Nos ponemos en la defensiva. Me estoy sintiendo agredido, me estoy sintiendo amenazado. Llevo comiendo galletas digestive toda mi vida. Aceptar que son veneno
implica reconocer que estaba equivocado toda mi vida, que me está envenenando toda mi vida. Eso es demasiado doloroso, perpetúo la cosmovisión oficial. Pues a uno al final se le quitan las ganas de compartir ideas, porque no hay debate posible, no hay debate. Hay una versión oficial y se impone, y se crean los supuestos debates que simplemente es perpetuar esa idea oficial, pero no se contradice en ningún momento. Y la gente en sus casas, millones de personas escuchando el debate, lo que ha pasado, lo que está pasando, la causa, y supuestamente hay versiones contradictorias. Es lo mismo, son mismos perros con diferentes collares. Qué interesante el debate de esta no idea que acabamos de escuchar. Y de repente a veces me encanta cuando se cuela alguien subversivo, se cuela alguien que cuestiona las cosas y notas el silencio en el plató. Es un loco. ¿Qué dice? Y el desprestigio, y lo acribillan, y los haters sociales. Y al final llega un momento en que esa disidencia muere porque dices, es que no me compensa por el linchamiento social de la masa de los troles, que ya no son ni expertos ni los líderes, no, es que es la poca población, porque la población ya se la ha creído. La población ya ha creado su identidad en base a esa mentira que creen que es verdad. Entonces, claro, llega alguien que piensa de forma diferente. ¿Qué me estás contando? Es un loco, lo ridiculizan, porque al igual reconozco, porque llevo meses hablando de esto y ya está, y no me lo vuelvo a cuestionar. Y esto es lo que ha pasado y se pone en los libros de historia, porque lo escriben como países ganadores. Estoy hablando de la novela histórica de hegemonía cultural. Hay un personaje muy interesante que se llama Sainz, que también trabaja dentro de esta parte política de los más poderosos. Es un tío brillante, muy inteligente, pero que comulga 100% con lo que está haciendo, ¿no? Con el partido único. Dice Sainz: seguro que crees que nuestro trabajo consiste en inventar palabras nuevas. Está trabajando en el diccionario de la nueva lengua. Pues no, lo que hacemos es destruirlas, decenas, cientos de palabras al día. Estamos podando el idioma. ¿No comprendes la belleza de la destrucción de las palabras? ¿No sabes que la nueva lengua es el único idioma del mundo cuyo vocabulario se reduce cada día? ¿No ves que el objetivo final de la nueva lengua es reducir el alcance del pensamiento? Al final conseguiremos que el crimen del pensamiento sea literalmente imposible, porque no habrá palabras con las que expresarlo. Todos los conceptos necesarios se expresarán exactamente con una palabra cuyo significado estará rígidamente definido y cuyos significados subsidiarios se habrán borrado y olvidado. En la 11ª edición ya casi lo hemos conseguido. El pensamiento será totalmente distinto. De hecho, no existirá pensamiento tal y como lo entendemos hoy. La ortodoxia, el statu quo, equivale a no pensar, a no tener la necesidad de pensar. La ortodoxia es inconsciencia. La inconsciencia en el padre. No pienso, no me cuestiono lo que pienso, no sé por qué pienso lo que pienso. Y me da igual, soy inconsciente de mi inconsciencia, ignoro mi ignorancia. Y me lo creo todo, me creo la versión oficial. Y de así estoy apoyando directa e indirectamente el orden social español, que reparte por doquier pastillitas azules para mantener a la población dormida, anestesiada e hipnotizada. Sigue Orwell. No has querido aceptar que el precio de la cordura es la sumisión, dijo O'Brien. Esto es uno de los jefazos del partido, en el Ministerio del Amor, que lo está torturando, ¿no? Y no has querido aceptar que el precio de la cordura es la sumisión. Has preferido ser un loco, una minoría de uno solo. Solo la mente disciplinada puede ver la realidad, Winston. Tú crees que la realidad es algo objetivo, externo, que existe por derecho propio. También crees que la naturaleza de la realidad es evidente por sí misma. Cuando te engañas y crees que has visto algo, das por sentado que todo el mundo lo ve. Pero te aseguro, Winston, que la realidad no es externa. La realidad existe solo en la imaginación. Aunque no en la imaginación individual, que es falible y perecedera, sino en la imaginación del partido, que es colectiva y mortal. Lo que el partido diga es cierto, es cierto. Es imposible ver la realidad si no es a través de los ojos del partido. Nosotros, el partido, controlamos la mente y los pensamientos de todo el mundo. Esta es la guerra invisible. Esta es la verdadera lucha del poder, según Orwell. La que se forja en los pensamientos, en lo que creemos,
que pensamos, en lo que conversamos. Así es como co-creamos la realidad. Así es como perpetuamos una cosmovisión. Así es como se consolidan ciertas ideologías por nuestra forma de pensar. Pero solamente puedes controlar el pensamiento de la gente dormida. Porque la gente dormida está hipnotizada, la gente dormida está identificada con la mente, está identificada con el ego, se cree que lo que piensa es la verdad, sin saber que esos pensamientos, de muchas maneras, son limitados, mentiras, que vienen de fuera, que han sido conscientemente inducidos para que la persona se perpetúe, como decía Orwell, en el inconsciente. Una persona despierta, una persona consciente, empieza a liberarse de la mente, empieza a liberarse de ese pensamiento con el que fue condicionado, empieza a autoconquistarse, a autocuestionarse, a autoindagarse y empezar a darse cuenta de lo que decían los místicos, que el mundo es maya, que la mente es maya, que es una ilusión, que realmente lo que pensamos es ficticio y de esto se aprovechan las propagandas de estos estados totalitarios. Seguimos con Orwell, con la hegemonía cultural, el uso del lenguaje para controlar el pensamiento. ¿Por qué crees que te traemos al Ministerio del Amor? ¿Por qué crees que traemos a la gente a este ministerio?, preguntó Brian. ¿Para hacerles confesar?, respondió Winston. No, esa no es la razón. Prueba otra vez. ¿Para castigarlos? No, exclamó Brian. No es solo para hacerlos confesar ni para castigarlos. ¿Quieres que te lo diga? Para curaros, para que recuperéis la cordura. ¿Entiendes que de aquí no sale nadie sin curarse? No nos interesan los estúpidos crímenes que podáis haber cometido. Al partido no le interesan los actos manifiestos. Lo único que nos preocupa es el pensamiento. No nos limitamos a destruir a nuestros enemigos, sino que los cambiamos. ¿Entiendes a lo que me refiero? Los convertimos, conquistamos el interior de sus mentes y les reformamos. Cuando finalmente te rindas ante nosotros, será por propia voluntad. El indicador de que estás despertando, el indicador de que estás recuperando la cordura, el indicador de que estás empezando a sanar, es que te das cuenta de que la sociedad está profundamente loca de atar. Es un manicomio social que vivimos. La neurosis campa sus anchos. La neurosis de estar absolutamente convencido y no cuestionado de que lo que yo pienso es la verdad, de que mi interpretación de la realidad neutra es la interpretación, la única interpretación, y que todo el contenido que aparece por mi mente sin parar, que no elegimos, estos pensamientos brotan de nuestro subconsciente, y realmente quien gobierna el subconsciente es quien gobierna la realidad, y que estos pensamientos que no son observados, que no son cuestionados, son los que gobiernan nuestra vida. Son los que en última instancia nos llevan a seguir el camino trillado, a actuar de una determinada manera, normal y convencional, a realmente perpetuar, insisto, el statu quo en el que vivimos. Esa es la hegemonía cultural. Eso es uno de los pilares de un estado totalitario. Otro es una sociedad hipervigilada, hipercontrolada. A través de las telepantallas que había por todas partes, era concebible que vigilaran a la vez a todo el mundo. Tenías que vivir dando por sentado que escuchaban hasta el último sonido que hacías y que, excepto en la oscuridad, observaban todos tus movimientos. Suerte que esto es una distopía. La realidad. Y que no nos tienen controlados. Y que ahora mismo no saben dónde estamos porque no llevamos ningún aparatejo en el bolsillo. Está rastreando constantemente, ¿no? Que hay toda una economía de datos donde somos los productos que comercializan con nuestra atención, intentan mantenernos anestesiados, hipnotizados el mayor tiempo posible detrás de una pantalla para luego vendernos lo que sean capaces de vendernos, ¿no? El control social, la hipervigilancia. Lo que Winston Smith estaba a punto de hacer era empezar un diario. No es que fuese ilegal, nada lo era, porque ya no había leyes. Pero en caso de que lo encontrara, era casi seguro que lo condenarían a muerte, o al menos a 25 años en un campo de trabajos forzados. Por otro lado, se ponía sistemáticamente a los niños en contra de los padres y se les enseñaba a espiarles, a informar de sus desviaciones. La familia se había convertido en la extensión de la policía del pensamiento. Era un medio de tener a todo el mundo rodeado de noche informantes que los conocían íntimamente. Llega un punto en que esta batalla, esta guerra ideológica, esta hegemonía cultural ya no tiene que ver con arriba o abajo, tiene que ver con derecha e izquierda, con quién te rodeas.
las personas con las que compartes tu vida, sus creencias, sus formas de pensar. Pruébalo en la próxima barbacoa. Ponte a hablar con todas las personas que conozcas sobre temas incómodos. Ponte a cuestionar creencias dominantes. Y ya verás la reacción. O sea, ya no, se van a poner a la defensiva. Y van a empezar a hacer como, ¿sabes? Una intervention. Digo, oye, ¿podemos sacar a este tío de la barbacoa, por favor? Yo lo he probado varias veces. Es un ejercicio muy interesante. Me está incomodando. Eres una amenaza para mi sistema de creencias. A ver, yo tengo una parte pública. La gente a saber que me dedico un poco a agitar conciencias. Y de repente llego a un sitio y me dicen en la barbacoa o en la boda, y sobre todo cuando cae el alcohol. Los que ya están en el viaje me dicen, es que no sé cuál es mi negativo, me lo puedes ayudar a sacar. Y venga, a ver tu mojito y... Pero luego veo personas que me ven y ya se ponen a la defensiva. No, de este tío no quiero escuchar. Qué bonito, qué utopía sería un mundo donde todo el mundo se cuestionara su forma de pensar. Todo el mundo dedicara una hora de su vida a pararse y simplemente a mirarse en el espejo y decir, yo por qué pienso lo que pienso, y yo por qué hago lo que hago, ¿para qué digo? Esta forma de pensar, ¿de dónde viene? Con estas creencias, ¿qué realidad estoy co-creando? Realmente, ¿qué es verdadero? ¿Qué es falso? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿No? Y voy a comprometerme con descubrir la respuesta, ¿no? Ese es el mundo utópico que a algunos nos gustaría inspirar, ¿no? Para combatir ciertas distopías, ¿no? Y acabo con la sociedad hipervigilada. Lo más habitual era que la gente que había contrariado de algún modo al partido desapareciera sin más y no se volviese a saber de ello. Uno jamás tenía la menor idea de lo que les ocurría. En algunos casos incluso era posible que ni siquiera estuvieran muertos. Sin contar a sus padres, puede que hubiesen desaparecido en un momento dado 30 conocidos de Winston. Eran vaporizados, convirtiéndose en no personas. No existían y nunca habían existido. Se vaporizaba la gente. Cualquier disidente, subversivo, todo era considerado un acto de sedición. Esto está alterando el orden social. Esto va en contra de la propaganda. Esto está en desacuerdo con la versión oficial. Esta forma de pensar es una herejía porque no está alineada con la verdad absoluta que estamos promoviendo. Todo esto hay que erradicarlo. Se promueve un pensamiento único. Un pensamiento único. Conquista el pensamiento, introduce el pensamiento único y ya no hará falta que utilices un arma el resto de tus vidas porque ese es el arma más poderosa. ¿Y qué genera? Obediencia y sumisión, que son los dos rasgos principales de un Estado totalitario que se alimenta gracias a la obediencia, la sumisión, la inconsciencia, el desempoderamiento de la gran mayoría de personas que lo sostienen. Parsons, que es el vecino de Winston, trabajaba con él en el Ministerio de Verdad. Era un hombre grueso, pero activo y de una estupidez desquiciante. Un amasijo de entusiasmos imbéciles. Uno de esos tipos sumisos que nunca se cuestionaban nada y de quienes la estabilidad del partido dependía aún más que la policía del pensamiento. Aún más que la policía del pensamiento. El no cuestionamiento. La sumisión, la obediencia. Salgo del sistema educativo industrial, esto es lo que me han enseñado a pensar, esto es lo que yo considero que es la vida, este es el camino normal por donde se supone que he de caminar, y obediencia ciega. Claro, la obediencia ciega se ampara por un profundo miedo a la libertad. Un profundo miedo a la libertad que señalaba Eric Stone. Miedo a la libertad de pensamiento, miedo a la singularidad, miedo a ser